Buenos días. Quiero que ustedes imaginen el evento cuando Jesús entró en Jerusalén. Ese día, ese domingo. Hay que entender, si quieres imaginar lo que está pasando, hay que entender lo que está pasando en esos días en Jerusalén. Es el tiempo de la Pascua judía. Una celebración para toda la gente. Hay mucha gente en Jerusalén en ese día. Mucha gente que han viajado a Jerusalén para celebrar la Pascua judía. ¿Por qué? Porque Dios dijo que deben celebrarlo cada año. Para recordar lo que Dios había hecho en el pasado, lo que Dios había hecho en Egipto, cuando rescató a la gente de la esclavitud. ¿Recuerda lo que hicieron con la sangre en las puertas? Y después salieron en libertad. Y Dios quería que la gente siempre recordara ese evento y que Dios, el Dios de ayer, es el Dios de hoy también. Entonces en Jerusalén hay mucha gente recordando, pensando en lo que Dios ha hecho. Pero también ese evento, esa celebración, fue un tiempo de orgullo nacional, como un día de independencia, como el 4 de julio en los Estados Unidos o cualquier fecha en tu país de origen. La gente está pensando en su nación, en su pasado, su historia. También tal vez en el deseo de que en el futuro será una nación unida otra vez, una nación independiente otra vez. Podría ser que hay unas personas que tienen la esperanza de que alguien va a rescatarlos de este gobierno, del gobierno de los romanos, no el gobierno de Egipto, pero de los romanos en esa época. Entonces la gente estaba muy animada, pensando en el pasado, pensando en Dios, pensando en su gente, su nación. Sería un tiempo difícil para tener mucho orgullo nacional, porque de verdad no estaban en control de su destino. El gobierno romano estaba en poder, tenían su rey de los judíos, pero no fue el rey real, fue controlado de verdad por los romanos. Pero durante esa celebración de la Pascua judía, mucha de la gente estaban hablando de algo, una pregunta. ¿Jesús viene? ¿Él va a venir para celebrar con nosotros? Mucha gente conocía a Jesús en ese momento. Muchas personas habían visto a Jesús o escuchado sus enseñanzas o habían visto sus milagros. O por lo menos habían oído de sus familiares, de sus amigos, las historias de lo que hizo Jesús. Entonces muchos estaban preguntando, ¿viene Jesús? Porque la última vez que Jesús vino a Jerusalén, la gente trató de matarlo. Entonces Él va a venir, es peligroso para Él. Y también los líderes de los judíos habían anunciado como una orden judicial. Si alguien ve a Jesús, pues dice aquí, por su parte los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Entonces la pregunta, ¿Jesús viene para celebrar la Pascua judía con nosotros? Es bueno en ese momento tomar una pausa para notar que Jesús vino a Jerusalén voluntariamente. Él sabía qué tan peligroso fue. Él sabía lo que iba a pasar y todavía vino. Todavía fue voluntariamente a Jerusalén. No fue un viaje, una llegada por conveniencia, pero por compasión, por amor, por certeza en su misión, sabía qué quería hacer. Entonces la multitud que está aquí en Jerusalén, ellos escuchan que sí, Jesús viene.
Y muchos se van para verlo, porque él estaba en Betania. No está muy lejos, no sé, una hora o algo de Jerusalén. No está muy, muy lejos. Jesús estaba allá y muchas escucharon las noticias que Jesús viene. Pero había dos multitudes. Una multitud de Jerusalén, que estaban celebrando la Pascua, y otra multitud que vino de Betania. Porque ¿sabes lo que pasó en Betania? Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Entonces, había mucha gente con Jesús que habían visto ese milagro, otros que vinieron después de oír las noticias de ese milagro. Entonces hay una multitud de Betania, otra multitud de Jerusalén, y los dos llegan para entrar a Jerusalén. Y cuando el grupo de Betania, que habían visto el milagro de Jesús, y el grupo de Jerusalén, como se reúnen, los que vieron lo que pasó a Lázaro, pues la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Entonces hay mucha energía en esa multitud, ¿no? Energía nacional, energía de la Pascua, nuevas noticias sobre lo que hizo Jesús, y como la multitud explota en adoración, tan animada, con sus palmas o con sus ramos. Y sabemos las palabras de la gente que dijeron. Son palabras muy famosas. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué esta palabra Hosana? O la palabra bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues eso no fue por casualidad. Son palabras de las Escrituras. Son palabras de la Biblia, son palabras del Salmo 118. ¿Por qué palabras de este Salmo? Porque durante la celebración de la Pascua judía, había un grupo de salmos que cantaron, que leyeron cada año. El Salmo 113 hasta 118. Entonces, estos salmos estarían en las mentes, en las memorias, en los corazones de la gente durante esa celebración, ese tiempo del año. Es como durante la Navidad, si alguien diría, si me ven, voy camino a Belén, algo así. Es muy común, como tener esas palabras en su mente durante ese tiempo. Entonces, durante la Pascua judía, las palabras Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, serían muy conocidas. Muy conocidas. De verdad, como sus palabras fueron perfectas para ese evento. Porque la palabra Hosana, pues eso es lo que significa. El Salmo 118 dice, Señor, te ruego, danos la salvación. Señor, te ruego, concédenos la victoria. Esas palabras, danos la salvación, en hebreo, la palabra Hosana. Una palabra, sí, de alabanza, pero una oración de verdad. Danos la salvación. Sálvanos, oh Señor. Entonces, la palabra, tal vez la gente lo usó como una palabra de alabanza. Pero, ¿qué mejor palabra para la llegada de Jesús? Que vino literalmente para salvar a esa gente y a todo el mundo. Y la gente están clamando, están gritando, Hosana, sálvanos, danos salvación. Creo que la gente no sabía qué tan perfectas fueron sus palabras. A veces, y para nosotros también, esta palabra Hosana o esta oración, danos salvación o sálvanos, oh Señor, podría ser la oración que oremos diariamente como cristianos. Esta oración, sálvanos, oh Señor, podría ser mi oración cada día. Porque yo he intentado vencer el pecado. Y tú también. Has intentado arreglar el problema del pecado en tu vida.
pero no has podido vencerlo. Entonces cada día decimos a Dios, danos la salvación. Señor, te necesito, danos la salvación. Porque sabemos cuáles son nuestros pecados. Y Dios sabe también la manera en que usamos nuestro tiempo, la manera en que hablamos, la manera en que usamos estos, revela nuestras prioridades. Y como no están con Dios siempre. Por eso podríamos decir cada día, sálvanos, danos salvación, hosana. Nunca vamos a graduarnos o madurar hasta el punto que no necesitamos esas palabras. Cada día necesitamos un Salvador. Cada año necesitamos a nuestro Salvador Jesús. Y qué bueno que de verdad Jesús vino a Jerusalén y fue a la cruz por nosotros. Porque cuando decimos hosana, cuando decimos danos salvación o sálvanos, Dios dice sí. Lo haré o ya lo hice. Qué bueno que podemos orar eso y recibir esas buenas noticias. No noticias de, pues vamos a ver, pero sí. Solo en Cristo la respuesta es sí. Cuando yo he pensado en ese evento, ese domingo, muchas veces yo pensé, pues esa gran celebración, ese gran desfile, siempre pensé, pues la gente no entendía. Querían un rey terrenal, un rey para vencer a los romanos, un rey para quitar ese gobierno que oprimía a la gente. Y muchas veces yo he pensado, la gente no sabía, no entendía. Sus alabanzas fueron falsas porque no entendían el propósito de Jesús. Pero Jesús no dijo, párate por favor, o por favor no digan eso. No, Jesús aceptó sus alabanzas. Porque la verdad es que la gente, sus palabras fueron perfectas. No sabían qué tan perfectas fueron sus palabras. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenían esperanza en Jesús. Pero la verdad es que Jesús no iba a cumplir sus expectativas, iba a ser mejor. Había gente que iba a ser decepcionados con Jesús porque querían un rey terrenal. Pero no porque Jesús fue peor. La verdad es que llegó para ser un rey mejor que cualquier esperanza que tenía la gente. Y de verdad Jesús iba a sorprender a la gente. Nadie pensó que eso iba a pasar. La gente en esa multitud no sabía lo que iba a pasar con Jesús. Jesús iba a sorprender a toda la gente. Porque lo que iba a pasar a Jesús, pues no parece como victoria. Parece como está perdiendo, muriendo, como un perdedor. Mucha gente iba a ser decepcionado porque Jesús no fue el rey que esperaban. Y la verdad es que cuando pensamos en un rey, cuando esa gente pensó en un rey, cuando pensamos en un líder poderoso, cada ejemplo en que pensamos no es un ejemplo perfecto. Cada rey fue un pecador. Entonces, cuando la gente pensó en un rey, pensaban en un rey que, pues siempre cuando pensamos en un rey, ¿eres pobre o rico? Es rico, porque usa su poder para sí mismo. Eso es lo que esperaba la gente, lo que es la expectativa, ¿no? Esperaban un rey tan poderoso que todos saben que hay una distancia entre una persona normal y el rey. Esperaban un rey poderoso, un rey rico, un rey con distancia, pero no un rey humilde. La verdad es que Jesús no iba a hacer lo que esperaban, iba a ser mejor. Tal vez unos esperaban como rescate de los romanos,
de esta opresión. Querían que Jesús los salvara de los romanos, de ese gobierno. Y Jesús no lo hizo. Hizo algo mejor. Los rescató de una opresión mucho más poderosa que un gobierno humano, la opresión del pecado. Los rescató a esa gente en Jerusalén y a nosotros también de la esclavitud del pecado. Pues la esclavitud del pecado en comparación con el gobierno romano. El gobierno romano parece como, no sé, el mayordomo de alguna pequeña ciudad en comparación con el poder que tiene el pecado y la esclavitud que sentimos. Pero amigos, tenemos un rey que nos ha liberado del pecado. No tenemos que ser esclavos al pecado. Ya no somos esclavos. No vino para quitar un gobierno humano. Hizo algo mucho mejor. Quitó el pecado. El pecado de ellos y de nosotros también. Estaban esperando un rey que se uniría a la gente. Para que sean una nación unida otra vez. Para que tuvieran independencia otra vez. Jesús no vino para hacer eso, pero algo mejor. No solo para unir la nación judía, para unir a todos los creyentes como una nación. No solo judíos, pero gentiles también. No vino para unir solo a los judíos, pero a todo el mundo que cree en Cristo Jesús como su Salvador. ¿Y por qué eso es mejor? Porque pues esa independencia, este orgullo nacional para la gente judía dependía de un gobierno humano. Pero nuestra identidad, nuestra unidad que nosotros experimentamos como una iglesia, como la iglesia en todo el mundo, es una unidad, una conexión, una nación que ningún gobierno humano puede cambiar. Una identidad como nacional, se puede decir, que gobiernos humanos ni líderes pueden cambiar, porque tenemos nuestro rey. Y Él siempre va a ser el rey. Nada puede cambiar eso. No fue lo que la gente esperaba, fue mejor. Esperaban un rey rico, que usó sus riquezas para sí mismo. Pero en vez de eso, Jesús vino para dar sus riquezas a la gente, para vivir humildemente y para dar a ustedes sus riquezas. Vivía una vida perfecta y te dio su perfección, su justicia como un regalo. No vino para ganar riquezas, para dar riquezas a ustedes. No fue lo que esperaban, fue mejor. Esperaban un rey poderoso y probablemente distante porque es tan poderoso. Pero Jesús no vino como un rey distante. Un rey que vino para humillarse. Un rey cercano que vino para la gente. No fue el rey que esperaban, fue mejor. Entonces, ese rey es nuestro rey también. Y es bueno recordar que para la gente no fue el rey que esperaban. Y tal vez será así con nosotros también. ¿Quién es el Dios que esperamos o que pensamos que es el Dios o el rey de nuestras expectativas? Hemos pensado, eso es lo que Dios debe hacer con esa situación. Quiero que Dios hiciera eso, o que pare eso, o lo que sea. Debemos esperar que nuestro rey será alguien que no esperamos. Y si Dios no cumple nuestros planes, es que tiene sus propios planes que son mejores. Un ejemplo. Tal vez tienes un trabajo y parece que hay una opción, un trabajo nuevo, y quieres ese nuevo trabajo. Y pues pides a Dios, ayúdame a conseguir ese trabajo nuevo. ¿Qué pasa cuando Dios dice que no? Pues su plan es mejor.
Y a veces pensamos, oh, su plan es mejor. Hay un mejor trabajo, con más dinero. Podría ser que no. Podría ser que Dios quiere que estés en su primer trabajo porque su motivo no es su dinero o que logras tal cosa, pero que madures. O que tengas la oportunidad de compartir tu fe con alguien. Sus planes, su reino es mejor que lo que nosotros esperamos. Entonces sí, oremos a Dios porque no es un Dios distante. Podemos entrar podemos llegar a su trono para hablar con Él, con el Rey del universo. Y podemos pedir a Dios cualquier cosa. Él nos invita. Pero cuando Dios nos dice sí, cuando Dios dice espera, cuando Dios hace algo que no esperamos, piensa en eso. ¿Qué haría Dios si quería que crezcas en madurez? ¿Algo sorprendente? ¿Qué haría el rey si quiera que tú aprendas cómo confiar en Él y no en ti mismo? ¿Qué haría en tu vida para cumplir eso, para hacer eso? ¿Qué haría Dios si quería revelar los ídolos peligrosos en tu corazón? ¿Qué permitiría? ¿Qué haría Dios si quería darte la oportunidad de compartir las buenas noticias? Si quería darte la oportunidad de compartir la paz que tienes en el medio del sufrimiento. ¿Qué va a hacer? Tal vez algo sorprendente, algo que no esperamos, algo que no nos gusta. Podría ser. Porque cuando Jesús es el rey que no esperamos, es mejor. Tiene planes mejores. Es por eso que al final de la historia, nosotros no estamos en la cruz. Pero Jesús es. Jesús está allá. Eso sorprendía a todos. Pero su plan es mejor. Cuando Dios no cumple nuestras expectativas es porque tiene algo mejor. Sabe mejor. Entonces, oremos a nuestro Rey. Así pues, Dios, ayuda a nuestros corazones a regocijarse como el pueblo de Jerusalén. Ayúdanos cada día a reconocerte como el Rey que eres. Guía nuestros corazones para alabarte y para confiar en ti como nuestro único y verdadero Rey. Amén.